Esto pasó en primer round. Y aquí tenemos hoy a una funcionaria que yo no sé si tiene las herramientas para trabajar. Me refiero a la licenciada Ania Rivera de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor. Es que ese nombre es muy largo. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días a ustedes y a todos los radioescuchas. Gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Licenciada, en su participación para mí es importante porque yo en este revolú de los aumentos de luz y la quejadera de Luma de que no puede pagar los enseres, que si no nos tiene que aumentar la factura, yo me pregunto, ¿qué puede hacer la Oficina Independiente de Protección al Consumidor? ¿Y a quién representa? O sea, si yo tengo un enser que a mí Luma no me quiso pagar por lo que sea, ¿yo voy a su oficina? Bueno, el procedimiento, primero que nada, la oficina, obviamente, nosotros, nuestra función principal es representar a los consumidores de los asuntos energéticos, de telecomunicaciones y transporte, ¿verdad? Ciertamente, por el momento histórico en el que nos encontramos, energía es lo más que, ¿verdad?, el flujo mayor de consumidores. En cuanto a ese asunto en particular sobre la reclamación a daños en seres, la ley no me permite representar legalmente a los consumidores ante la utilidad. ¿Okay? Por una nevera. Por Correcto. una nevera dañada. Esa reclamación la tiene que hacer el consumidor directamente Luma. ante Luma. Correcto. ¿Okay? Así es como está establecido el procedimiento. ¿Por qué? Porque la ley me faculta a mí radicar recursos legales de representación de consumidores ante negociado de energía. Y ese proceso como tal nunca se lleva ante negociado de energía. ¿Okay? Así que en ese sentido mi función es más bien de orientar a ese consumidor de cuál es la documentación que necesita, cómo es el proceso, cómo lo va a radicar, ¿verdad? Le proveemos muchas veces los formularios que necesita. Y le asistimos en el proceso inclusive de llenar la documentación necesaria para que pueda someter entonces esa reclamación. Y yo le confieso, nunca había escuchado de su oficina. ¿Está escrita qué? Ok, nosotros somos uno de los componentes de la Junta Reglamentadora de Servicio Público, junto con el negociado de energía, negociado de telecomunicaciones y negociado de transporte. Es una oficina pública de gobierno. Correcto, ciertamente. Entonces, usted dice que usted representa al consumidor ante el negociado de energía. ¿Cuáles son los escenarios posibles en los que un consumidor pueda acudir a ustedes para reclamarle qué al negociado de energía? Por ejemplo, en los casos de objeciones de factura, ¿verdad? Si usted tiene alguna disputa con su factura, alguna controversia, porque usted entiende que Luma le cobró en exceso a lo que de ordinario le cobra o le estuvieron estimando por un tiempo prolongado, en ese sentido, el consumidor, aun cuando tiene que originalmente llevar el caso también ante Luma, nosotros le asistimos también en el proceso. Una vez exista una determinación por parte de Luma, si ese consumidor no está satisfecho, puede acudir entonces al negociado de energía en un recurso de revisión y ahí nosotros entramos y representamos legalmente o sea, que a ese consumidor. ustedes no son el primer paso del consumidor. No. Ustedes son como un recurso apelativo. No, ni tan siquiera. Yo asisto legalmente al consumidor en el proceso. Ya. En orientación. Correcto. ¿Ustedes tienen que abogados? Correcto. Nosotros le ofrecemos orientación legal completamente Pero gratuita. también tienen muy pocos abogados. Ciertamente. Bueno, pues realmente nosotros tenemos un presupuesto limitado, en efecto, ¿verdad? Es un presupuesto que está establecido por ley y basado en eso, pues nosotros operamos, ¿verdad? Con lo que hasta donde alcance, ¿verdad? El presupuesto. Y es básicamente facturas, es la principal. No necesariamente. No. Eso es uno de los asuntos principales, ¿verdad? Nosotros siempre, la factura ciertamente pues, es uno de los asuntos que más dolores de cabeza le da a los consumidores. ¿Y por qué otra razón yo podría ir donde ustedes para que me ayuden? Bueno, en las reclamaciones a daños en seres, ciertamente, ¿verdad? Fluctuaciones de voltaje. Nosotros hemos radicado querellas ante negociado de energía. Y eso es bien importante porque las fluctuaciones de voltaje, en efecto, es lo que provoca, a fin de cuentas... Y funcionan, o sea, ¿han tenido resultados positivos? Ciertamente. Muchos resultados. En ese sentido, sí hemos trabajado varias querellas ante el negociado y sí hemos, ¿verdad?, constatado con el consumidor que se les ha resuelto la situación. Licenciado, ¿a usted no le resulta que es insólito que la misma agencia, la misma corporación que te daña el enser sea quien decida si te lo paga o no? Completamente. Para mí eso es que esto es insólito. Ciertamente, es un conflicto de intereses craso. ¿Okay? Es un conflicto de intereses. Claro, para mí es completamente injusto para el consumidor que, ¿verdad?, tenga que reclamarle a la persona que a fin de cuentas él acaba de decidir si en efecto incurrió en el daño o no. Eso pones al consumidor en una posición de desventaja totalmente. Y el proceso de reclamación es un proceso sumamente largo y oneroso, porque si yo tengo que ir a y después usted, y después voy donde usted para que me oriente, mientras tenga usted va de energía, y a dónde más es que tiene que ir.
Es Bueno, como que enorme sí, el ciertamente, proceso. Claro, por eso en mi exhortación, nosotros inclusive la información de la oficina aparece en la factura de los consumidores del Ujú. servicio eléctrico. Ujú. Así que es bien importante nosotros en los recursos, ¿verdad? Con los recursos que contamos, ¿verdad? Ofrecemos los servicios a todos los consumidores que asisten a la oficina. Ujú. Para que tengan una idea, el año pasado nosotros asistimos a sobre 11.500 consumidores. 11.000. Correcto. Este año vamos sobre 6.000 consumidores. Así que aún en aquellos casos donde nosotros no representemos legalmente a ese consumidor, siempre se le orienta legalmente, ¿verdad?, de cuáles son los pasos a seguir y cuál es el procedimiento. Estamos hablando con Jania Rivera Díaz, la directora de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor. Usted dice que es un conflicto de interés que sea Luma mismo quien decida cuánto le va a pagar por la nevera que se le dañó o adjudique O realmente si se que dañó. fue por ello Ajá. que se dañó la nevera. Sin embargo, su oficina es creada al mismo tiempo que el negociado, ¿no? Correcto. Ok. O sea, que esto es un problema legislativo realmente, porque si la legislatura creó el negociado y creó su oficina y viabilizó la privatización, la Claro. legislatura permitió que la empresa privada que finalmente iba a obtener el contrato, que en este caso fue Luma, tuviera ese conflicto de interés. O sea, No, que eso bueno, podría resolverse Y vía crearon su legislativo. oficina sin garras. Ajá. La realidad es que este proceso ya venía desde la Autoridad de Energía Eléctrica. No es un proceso que se crea ahora con Luma, Claro. ¿verdad? Ellos adoptaron el mismo proceso que se utilizaba Ok. bajo la autoridad. Ujú. Así que esto viene desde mucho tiempo atrás. ¿Ok? Y antes de existir el negociado de energía, ciertamente, pues la autoridad se autorregulaba, ¿verdad? Y esto era una de las instancias en las que la autoridad, pues ciertamente, pues decidía, ¿verdad?, cómo manejaba este tipo de casos, que se manejaba internamente. Ahora, obviamente, pues al entrar a la oficina, pues los consumidores tienen un recurso adicional que cuentan con asesoría legal y nosotros lo orientamos, como le indiqué previamente, ¿verdad? Y los llevamos de la mano en el proceso. ¿Y qué usted cree de eso que dice Luma, de que si hay mucha reclamación de pagar en seres, tienen que aumentar la tarifa? Para mí es completamente absurdo. Los consumidores no pueden seguir pagando por las ineficiencias de la utilidad. O sea, y esto es ¿Usted cree que están ofreciendo un servicio deficiente? Bueno, la realidad es que tenemos que ser honestos, ¿verdad? Nosotros tenemos unos problemas de la infraestructura eléctrica que vienen de años. Ujú. O sea, nosotros estamos hablando de una flota generatriz que es una flota es de más de 60 años, que no necesariamente recibió el mantenimiento, ¿verdad?, requerido para mantenerla en unas condiciones óptimas. Pero eso Luma lo sabía. Estamos claros, ciertamente, y nosotros yo creo que esperamos un poco más de ¿verdad? Porque ciertamente cuando ellos entran bajo se crea una expectativa. Ellos sabían que no venían para Suiza. Ellos Correcto, venían para la isla, correcto, para ciertamente, Puerto Rico. Y ellos decidieron, ¿verdad? Aún así, pues ellos decidieron otorgar ese contrato. Así que tampoco se les puede eximir a ellos, ¿verdad?, de responsabilidad. Ciertamente yo sí estoy consciente de los procesos que se están llevando a cabo. Quizás esos procesos se han dilatado más del usual, porque Ujú. estamos hablando de muchos fondos federales que como consecuencia de los huracanes hemos recibido, que no necesariamente, ¿verdad?, y así lo ha identificado el negociado también, no necesariamente se ha trabajado de la manera más ágil. ¿Y usted ha tenido un aumento en querellas bajo Luma? Pues, ¿sabe? Es algo, yo creo que es algo, ¿qué te digo? Depende de las situaciones. Por ejemplo, si ocurren apagones, pues ciertamente a mí me incrementa el número de consumidores que procuran nuestros servicios, en efecto. O sea, si ocurren entonces los apagones, como consecuencia de eso, las reclamaciones por daños en seres, pues también nosotros automáticamente recibimos un incremento, ¿verdad?, en la cantidad de consumidores que procuran los servicios de la oficina. Así que tiene un efecto, ¿verdad?, automático en los consumidores que entonces... ¿Y necesitan chavos para operar? Bueno, en la medida que yo reciba un presupuesto mayor, puedo ofrecer muchos más servicios y puedo atender a muchos más consumidores. ¿Lo ha pedido Eso y no es- se lo han dado? Ciertamente, ¿verdad? Esto es un asunto legislativo. Porque Pero es lo un ha pedido y asunto- no se lo han dado. Siempre hemos hecho el llamado, ¿verdad? Y siempre hemos dejado de saber que en la medida en que nosotros recibamos, ¿verdad?, que primero las funciones de la oficina en este momento histórico son funciones primordiales, ¿verdad? Nosotros no solamente atendemos a los consumidores en el día a día, Ujú. nosotros participamos también, como tú indicaste al principio, en los procesos de revisión tarifaria. Ujú. El plan integrado de recursos es un proceso ahora, ¿verdad?, que es un proceso importantísimo porque define el futuro de Luma en este caso. Ujú, ujú. Así que nosotros ahora mismo intervenimos en más de 30 procesos administrativos regulatorios. Todo lo que es la regulación que aplica, ¿verdad?, a Luma en este momento. Como te indiqué, el plan integrado de recursos, la revisión tarifaria. Nosotros estuvimos presentes, ¿verdad?, participando en las métricas de desempeño que se establecieron para Luma, que basado en eso entonces ellos recibirían, ¿verdad?, ciertos incentivos. Así que nosotros estamos inmiscuidos en todos esos procesos, además de pues el día a día con los consumidores que pues nos llaman para diferentes orientaciones. Licenciada, gracias por estar aquí con nosotros en primer round. Definitivamente yo creo que hay que prestarles un poquito más atención y esto de la legislación. El conflicto para mí es claro. El conflicto de Luma es claro y me parece a mí que crearon una oficina, no le dieron los recursos, no le dieron el presupuesto y entonces, ¿para qué?
Ania Rivera Díaz, muchas gracias. Gracias orden por estar siempre. aquí con Buen día. nosotros. La directora ejecutiva de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor. Primer Round. Lunes a viernes de 6 a 9 y 14 de la mañana por Magic, donde todo comienza.